Es un honor para mí compartirles un tema que estoy segura que probablemente de diferentes formas han escuchado, pero mi intención es que Dios hoy hable a nuestras vidas, amén. Y es bajo el tema, ¿qué voz estás escuchando? Y en Juan 10:27 la palabra del Señor dice, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Quiere decir que el Señor reconoce a quien escucha su voz y termina diciendo, y ellas me siguen. Escuchar, la palabra escuchar es prestar atención a lo que se oye. Es dar oído, atender un consejo o una sugerencia. Y en esta noche yo te voy a hablar de 3 voces que tú y yo podemos estar escuchando y que con ellas batallamos todos los días. Amén. Nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo en nuestro interior. Y el propósito de Jesucristo cuando partió de este mundo y dijo, les voy a dejar el Consolador, dijo, les voy a dejar el Espíritu Santo para que sea su guía, para que les muestre el camino al Padre, para que les enseñe yo lo que yo quise mostrarles aquí en la tierra. También escuchamos la voz de nuestra mente, la voz de nuestra conciencia, la voz de lo que nos hace sentido, de lo que nos parece normal, de lo que creemos que es más correcto, de lo que creemos que merecemos, de lo que creemos de cómo debemos actuar, de lo que nuestra carne nos invita a hacer. Y por tercero, escuchamos la voz del enemigo de las almas, del que vino a matar, a robar y a destruir, del que vino a destruir nuestras vidas, del que busca nuestro mal y no nuestro bien, de que busca de que no heredemos lo que fue prometido para nuestras vidas desde la fundación del hombre. Entonces mi pregunta para ti es, ¿qué voz estás escuchando? ¿O a qué voz le estás prestando atención? ¿Qué voz domina tus acciones? Cuando actúo, cuando decido, cuando me muevo, cuando palabras salen de mi boca hacia mi familia, hacia mi persona, hacia mi hermano, hacia mi enemigo. ¿Qué voz estoy escuchando que se transmite cuando hablo? En Jeremías 29:12 nos mandan a que oremos. Y dice, en esos días cuando oren, dice Dios, yo los voy a escuchar. En Jeremías 29:13 dice, si me buscan de todo corazón, me podrán encontrar. Entonces, cuando nosotros estamos buscando algo, ¿qué es lo primero que hacemos? Prestamos nuestros oídos para ver si con lo que escuchemos podemos encontrar, podemos visualizar dónde está ubicado lo que nosotros estamos encontrando. ¿Estamos conmigo? Si me encuentran, dice, o sea, si me escuchas y me buscas, tú me encuentras. Y dice, si me encuentran, pondré fin al cautiverio y restableceré el bienestar. Porque el cautiverio comenzó en la vida del ser humano cuando se desconectó del Padre. Y desde ese día, por eso es que tendremos aflicción, pero dice la Biblia, pero confiad. Yo he vencido al mundo, porque aquí en la tierra tendremos aflicción. Pero dice, si me escuchas, se acabará tu sufrimiento. Restableceré tu vida. Quedaré para ti y tendrás el bien y no el mal. En Proverbios 3:5-6 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia opinión o inteligencia. Entonces, para poder confiar en el Señor, tenemos que escuchar. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Cuando escuchamos al Señor, nuestras intenciones, nuestros pensamientos son alineados a la voluntad de Él.
A través de la voz del Espíritu Santo, nosotros buscamos acercarnos al Padre. El Espíritu Santo nos encamina hacia el camino correcto, que es hacia la salvación. Nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Nos enseña a vivir en este mundo entendiendo que no pertenecemos a este mundo. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nos consuela cuando lo que está sucediendo no nos está haciendo sentido. Cuando nos duele mucho el corazón, porque no podemos evitar lo que está sucediendo en nuestra vida humana aquí en la tierra, es el Espíritu Santo que viene y nos consuela. Por eso es que aunque para el mundo parece locura, en medio de la tribulación tú y yo podemos tener paz, tú y yo podemos tener tranquilidad, porque es el Espíritu Santo quien consuela nuestra vida. El Espíritu Santo nos fortalece. Porque Dios es claro en su palabra, íbamos a tener situaciones difíciles y nos íbamos a agotar en el camino. Pero qué bueno es Jesucristo que nos dejó al Consolador, que dijo: yo te voy a dar fortaleza, yo te voy a dar fortaleza. Camina, sigue adelante, sé valiente, ánimo, yo te doy la victoria. Y es el Espíritu Santo en este tiempo quien sana nuestras heridas. Pero todo comienza con escucharlo. Lo escucho cuando me habla palabras que provocan sanidad en mi interior. Lo escucho cuando me da palabras que calman mi ansiedad. Hay una segunda voz, que es nuestra mente. Nuestra mente y nuestra conciencia, nuestros deseos carnales, buscan lo que le agrada a la carne. Así que cuando tu mente es lo que tú escuchas, cuando los pensamientos de tu corazón, de tu yo, es lo que tú estás escuchando, tú vas a querer escuchar y lo que va a venir a tus oídos va a ser lo que le agrada a tu carne. Todo me es lícito, dice la Biblia, todo lo podemos hacer, pero no todo me conviene. La carne busca invertir las prioridades. Entonces ya no es yo primero que yo. La carne dice: eres tú primero, Dios te entiende. Eres tú primero, tranquilo, Dios está en control. Actúa por lo que tú necesitas, tranquilo, Dios entiende hasta dónde tú puedes llegar. Eso te lo dice la carne. La mente también, esa voz en nuestra mente, también viene a juzgarnos. Cuando la Biblia dice que Él lleva nuestros pecados y los echa donde nunca más los recordará, la mente nos trae el pecado nuevamente a nuestra mente. Nos habla y nos dice: pero es que tú no sirves. Pero es que ¿qué tú estás esperando? ¿Por qué tú esperas el bien si tú has sido mala? Si tú no mereces la felicidad. Es que desde pequeña trataron de abortarte porque tú piensas que vas a ser feliz. Es que desde pequeño marcaron tu vida porque no servías para nada. Por eso tus papás no te quisieron. ¿Por qué buscas ser feliz? Busca traer las situaciones que probablemente pasaron para que tú no te perdones y no puedas escuchar la voz del Padre. La mente, los pensamientos, esa voz trae a nuestras vidas dolor cuando le prestamos atención. También esos pensamientos buscan justificar nuestras acciones, pero de forma incorrecta, porque al final nuestra mente, cuando le prestamos oído a nuestras emociones, lo que hacemos es alejarnos de la voz que nos lleva a la vida eterna. Y la mente, el pensamiento, solo busca contradecir la palabra del Señor. En Colosenses 3:10 dice: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Así que cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo, nos convertimos, pasamos a ser un nuevo hombre. Y dice que entonces nos vamos renovando. Lo que quiere decir es que cuando nosotros no estamos en Cristo, cuando no es el Espíritu Santo quien habla y dirige nuestras vidas, entonces vivimos en un estado natural. El nuevo hombre que Dios busca crear en ti y en mí no ha podido nacer.
Cuando venimos a Cristo somos nacidos de nuevo. El Espíritu Santo se nos es dado como regalo. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar el propósito del Padre. ¿Para qué? Para que podamos vivir en este mundo tan confuso. Porque el diablo, las tinieblas lo crearon confuso. Por eso es que tú y yo, cada día es una decisión. Cada día es un paso que hay que, una decisión que hay que tomar. Es una decisión de si sigo lo que creo lo que me dijo el Padre o tomo la solución en mis manos. Es una decisión de si sigo creyéndole a Dios o no vale la pena seguir viniendo a la iglesia. Es una decisión de que si quiero mantener mi matrimonio o no vale la pena cultivar mi relación matrimonial. Es una decisión de si sigo trabajando con mis hijos o los doy por perdido. Es una decisión diaria. Que solo conectados al Espíritu Santo, a esa voz que nos recuerda las promesas que están en la palabra de Dios, nos van a permitir vivir en plenitud como Dios busca que nosotros vivamos. En Efesios 3:16 dice, Pablo ora por el crecimiento espiritual de la iglesia y dice, pido oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, eso era Pablo orando por el crecimiento de la iglesia de Éfeso, los fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu. Cuando Pablo tiene que orar por la condición espiritual de la iglesia y le dice, pido a Dios en oración que le provea a esta iglesia los gloriosos e inagotables recursos para que fortalezca con poder el ser interior por medio del Espíritu Santo. Es porque sin el Espíritu Santo nuestro ser es débil. Sin el Espíritu Santo no podemos tomar decisiones porque somos débiles. Entonces la diferencia no está en el micrófono o en la palabra que digamos. La diferencia está en si el Espíritu Santo es quien gobierna nuestras vidas. Porque es como único somos fuertes. Es como único nuestro ser es fuerte para vencer todo ataque, para conectarnos al Padre y alcanzar su propósito en nuestras vidas. La voz del enemigo busca engañarnos, todos lo sabemos. Busca desanimarnos, todos lo sabemos. Busca desenfocarnos, todos lo sabemos. Busca perturbar nuestra paz, todos lo sabemos. Busca intimidarnos, todos lo sabemos. Busca desviarnos del propósito de Dios, todos lo sabemos. Busca nuestra destrucción. Recuerda que el enemigo es el padre de mentira. Pero por alguna razón ha sido efectivo lo que hace en el mundo. Pero más triste aún, está siendo efectivo con lo que provoca en la iglesia. Está siendo efectivo en lo que provoca en la casa de Dios. Y no nos damos cuenta y no reconocemos que ese enemigo busca nuestro mal. Busca apartarnos del Padre. Busca destruirnos. Busca que no seamos felices, que no vivamos en plenitud. En 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. O sea que estamos hablando de un enemigo que no busca tu bien y que no te va a coger pena. Estamos hablando de un infierno que busca tu muerte porque odia tu existencia. Estamos hablando de una voz que si te convence te destruye. Escúchalo bien. Si esa voz te convence, destruye tu casa. Si esa voz te convence, destruye tu vida. Si esa voz te convence, destruye tu familia. Gloria al Señor. Dios nunca, escúchalo bien, su Espíritu Santo jamás te dirá algo que contradiga la palabra del Señor. Así que si lo que escuchas,
Si estás confundido y no entiendes la voz que estás escuchando y estás pidiendo confirmación, o estás en ese momento de tomar un paso, si lo que estás a punto de hacer contradice la palabra del Señor, no des el paso. Si lo que estás pensando hacer contradice lo que dice la Biblia, no des el paso. Porque existe un enemigo que busca confundirte porque quiere tu mal y no tu bien. Porque hay una carne que pelea contra el espíritu por alejarnos de Dios. Filipenses 4:7 dice: así Dios le dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de las que ya están en Cristo. O sea, sin Cristo no podemos tener paz. ¿Por qué el mundo está viviendo? ¿Por qué estamos escuchando niños de 11 años? Hace poco posteaba en el grupo de MBS para Coraran por unos padres, porque una niña de 11 añitos, 11 años, a causa del bullying decide quitarse la vida. Iglesia, es hora de entender que Dios está pidiendo que le escuches. Dios te está diciendo en esta noche: préstame atención. Pero para tú prestarme atención tenemos que intimidar. Para tú prestarme atención tenemos que hablar. Tienes que callar y dejarme hablar a mí. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero Dios busca rescatar una humanidad. Dios busca rescatar nuestras vidas. Pero no lo puede hacer mientras tú y yo estamos escuchando muchas voces. No lo puede hacer mientras no lo podemos ni entender. El Espíritu Santo nos está hablando otro idioma porque nuestro enfoque es diferente. Es difícil escuchar a Dios cuando tenemos ansiedad. Por eso Jesús dice, y la voz del Espíritu Santo te dice en esta noche, y por eso nos lo dejó plasmado en su palabra: venid a mí. Venid todos los que están trabajados y cargados. Venid todos los que están ansiosos. Venid todos los que no tienen paz. Venid todos los que están confundidos. Venid todos los que están desesperados, que yo te prometo que te haré descansar. Cuando el Señor le habla a Josué, la historia de Josué es una historia muy interesante. Es un hombre valiente, un joven atrevido, un joven que llevó al pueblo de Israel a su destino. Pero perdemos probablemente de perspectiva que Josué creció al lado de Moisés, un gran líder. Un gran líder que tenía una conexión directa con Dios. Pero en un momento de desesperación comenzó a escuchar las voces de un pueblo que se quejaba. Así que Josué vio lo que pasó. Josué vio cómo Moisés trató de mantener una conexión con Dios, pero de momento fue más el ruido de la gente que se quejaba. Cuando Josué toma el mando, ¿qué es lo primero que Dios le dice? Escúchame una cosa, Josué, tengo planes contigo. A través de ti o bajo tu liderazgo voy a llevar a mi pueblo al otro lado. Voy a hacer que mi pueblo herede la promesa que les prometí desde los tiempos de Moisés, la tierra prometida. Pero escúchame una cosa, te estoy escuchando, te estoy escogiendo, pero necesito una cosa de ti: que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes. Pero en un momento le dice: medita en mi palabra, medita en las leyes que te dejó Moisés. Entonces Josué había sido el escogido. Josué había sido el señalado. Josué había tenido unas clases intensivas al lado de un líder como lo fue Moisés, capaz de tener una conexión con Dios directa. Pero Josué iba a lograr lo que Moisés no pudo lograr, porque por un momento se desconectó entre tanto ruido de una multitud. Pero para eso Dios le hace una alerta y le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente, pero dice: medita
en los mandamientos que le dejé a Moisés. ¿Por qué? Porque nosotros podemos esforzarnos. Nosotros podemos sentir que podemos llevar la misión que Dios nos llevó. Llámese familia, llámese ministerio, llámese hijos y padres, llámese profesión, trabajo. Pero si nosotros no sacamos nuestro tiempo para escuchar la voz de Dios, si la voz que estamos escuchando no es la del Espíritu Santo que habla nuestras vidas para dirigir nuestros pasos, jamás podremos sacar al pueblo de Israel y llevarlo a conquistar la tierra prometida. Y dice, porque si meditas en eso, entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Entonces, si tú y yo no estamos prosperando, entonces si por más que oramos nuestra vida sigue siendo un caos, entonces si por más que venimos a la iglesia nuestro matrimonio sigue estando en destrucción, entonces algo está faltando, porque Dios no puede mentir y no puede ser que le estemos buscando y vayamos de mal en mal, de peor en peor. Porque ese no es el evangelio que nos describe la Biblia. Ese no es el Dios que nos ilustra la Biblia. El Dios que quiere nuestro bien y no nuestro mal. El Dios que quiere salvarnos. El Dios que no busca destruirnos, sino conectarnos a Él. Entonces quiere decir que si tus caminos no están prosperando, estate quieto. Meditemos. Digámosle, Espíritu de Dios, háblame. ¿Qué no estoy entendiendo? ¿En dónde me estoy perdiendo? ¿Qué parte de tu palabra en mi vida no me ha sido revelada? ¿Qué parte de tu palabra y tu propósito en mi vida yo no estoy logrando comprender? La palabra de Dios busca alientarnos. Busca también, la palabra de Dios nos desafía. La palabra de Dios nos advierte, nos consuela y nos da seguridad. El Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Dice que ahora vive, mora y permanece en nosotros. Cuando el Espíritu Santo habla, no necesariamente lo va a hacer audiblemente. Y a veces pensamos que la única forma de que el Espíritu Santo nos hable es a través de un profeta. Y por eso se mal usó el don de la profecía. Y por eso hubo tanto error en el camino. Porque era más creíble lo que nos dijera un profeta. Aunque nos insultara, aunque nos condenara, aunque nos levantara, cuando deberíamos sentarnos y entender el proceso de Dios. Era más fácil entenderlo porque era un humano. Y Dios te está diciendo en esta hora, no es de humanos la relación. No es de que tú corras a pedir consejo a un humano. Es tiempo de que escuchen mi voz. Es tiempo de que me prestes atención. Es tiempo de que me permitas a mí decirte lo que debes hacer. La comunicación es efectiva y sí resulta efectiva en nuestras vidas cuando el Espíritu Santo nos habla. Tú sabes lo que sucede, y estoy segura que muchos se identificarán, que como estamos con tantos pensamientos a la vez, sentimos que el Espíritu Santo nos habla, pero inmediatamente lo que nos habló comenzamos a evaluarlo y a dar nuestra propia opinión de lo que pensamos que debería ser. Y lo que Dios nos habla no puede ser efectivo en nuestras vidas. Juan 14, 26 al 27 dice: sin embargo, dijo Jesús, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, eso es hablando Jesús, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará a todos y les recordará las cosas que yo he dicho. Y dice, y les dejo un regalo. O sea, el Espíritu Santo nos va a recordar lo que hizo Jesucristo.
El Espíritu Santo nos va a recordar lo que Jesucristo empezó a enseñar en su ministerio. El Espíritu Santo nos va a recordar que por la sangre de Jesucristo tú y yo fuimos salvos, tú y yo fuimos perdonados, tú y yo somos sanos. Es el Espíritu Santo quien viene a recordarnos nuestro valor que entregó su vida por ti, por mí, por hacernos coherederos juntamente con Él. Oye, me estamos hablando de que el Espíritu Santo tenía una sola misión. Y es cómo conecto al ser humano nuevamente con su Padre, cómo conecto a mis hermanos nuevamente con su Padre, cómo provoco que entiendan el valor que le tiene la cruz del Calvario. Por ende nos deja el Espíritu Santo. Pero el Satanás te dice lo contrario. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Entonces dice, y les dejo un regalo. Y a mí esto me encantó. Paz en la mente y en el corazón. Pues podemos tener paz. En medio de la situación podemos tener paz. En medio de lo que no entendemos podemos tener paz. Y la paz que doy es un regalo que el mundo no puede dar. Es un regalo que la carne no puede dar. Y dice, no te angusties ni tengas miedo. Confía. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos guía a toda verdad y justicia. Es la voz de nuestro Padre aquí en la tierra. Cuando en Hechos 1:5 Juan bautizaba, lo hacía con agua. Pero dijo Jesús, pero en unos cuantos días, Juan, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1:5. Juan bautizaba con aguas, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Poder para qué? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué necesitamos poder? Porque tú y yo, sin el poder del Espíritu Santo, jamás podremos. Tú y yo jamás podremos vencer. Tú y yo sin el poder del Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo en nuestra vida dirigiéndonos, sin el Espíritu Santo en nuestro interior redarguyéndonos, sin el Espíritu Santo en nuestro hogar, en el centro de nuestra casa, tú y yo jamás podremos vencer. Nos dio poder para vencer al enemigo. Nos dio poder para resistir los ataques del infierno, los ataques mentales. Hoy día, mi gente, el arma más fuerte que ha sido desde el principio, desde el día 1 en que el enemigo habló con la mujer, su arma más fuerte ha sido el ataque a la mente. Los pensamientos distorsionados, depositados en la mente. Somos nosotros quienes renovamos esos pensamientos. Somos nosotros quienes maquinamos lo que Satanás deposita en nuestra mente. Tú y yo tenemos que entender que necesitamos escuchar al Espíritu Santo para que podamos ser capaces de renovar nuestra mente en Cristo, para que podamos ser capaces de deshacernos de esos pensamientos de maldad, esos pensamientos de destrucción, esos pensamientos que buscan alejarnos de Dios. Y la Biblia dice en Efesios 4:30, no contristes al Espíritu Santo. No lo aflijas, no lo entristezcas, no le causes dolor, porque en nuestra naturaleza humana es importante que entendamos que hay fuerzas más poderosas de las que nosotros podemos resistir. Pablo nos exhorta a andar en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. Por eso hay que huir. Por eso si tu carne te va a traicionar, huye. Lo hizo José. Por eso si tu carne te va a traicionar contra tu hermano, huye. Por eso si tu carne te va a traicionar contra una infidelidad para romper tu familia, huye. Por eso si tu carne te va a traicionar hablándole despectivamente a tus hijos y marcándolos por toda una vida, huye.
Por eso si tu carne te va a traicionar diciéndole a tu hermano algo que no edifica, huye, 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 huye. El Espíritu Santo ha estado siempre, ha estado desde la eternidad. Génesis 1:2 dice que el Espíritu se paseaba sobre la faz de las aguas. O sea que el Espíritu Santo nos vio desde que nos crearon a la imagen y semejanza de Dios. El Espíritu Santo estuvo presente para darnos vida. El Espíritu Santo también nos conoce. Así que cuando Él habla nuestras vidas, Él no habla por emoción. Él habla porque nos conoce. Él habla porque Él es capaz de saber lo que estamos pensando y busca guiarnos. El Espíritu Santo nos capacita para la batalla. Lo hizo con el juez Otoniel. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre ese juez. Y él comenzó a ser juez de Israel y pudo ser rey por 40 años. El Espíritu Santo nos fortalece con poder. Y dice en Efesios 3:16-17, nos fortalece con poder en el ser interior por medio del Espíritu Santo. Entonces Cristo habitará en nuestros corazones a medida de que confíen en Él. Todo comienza con escuchar al Espíritu Santo. Porque quiere decir, según este versículo, que a medida que confiemos en Él, puede habitar en nosotros. Entonces no estar en la iglesia es igual a que tenemos al Espíritu Santo. Y esto es grande. Por eso hoy entiendo más que nunca porque después de muchos años hay gente que se desconecta. Porque después de muchos años hay gente que sigue hablando el mismo error. Porque no necesariamente el que yo diga soy cristiana me permite tener al Espíritu Santo en mí. Porque la Biblia sí dice que cuando aceptamos a Cristo viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero dice que para eso tenemos que comenzar a medida que creemos, a medida que nuestra fe aumenta. O sea, porque se requiere de nuestra fe para que podamos, cuando lo escuchemos, entender y movernos hacia las instrucciones que nos da el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo nosotros nacimos de nuevo. Dios nos dio un nacimiento por medio del Espíritu Santo, dice Titus capítulo 3 versículos 4. Cuando Esteban, dice la Biblia que murió, que lo apedrearon y comenzaron a apedrearlo, dice la Biblia que él fijó sus ojos al cielo y vio gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra del Padre. Y yo no sé si ustedes han leído la historia de Esteban, pero debió haber sido bien fuerte. Y no es que estamos buscando que nos apedreen, pero ustedes saben que cuando algo lo dice la Biblia es porque intencionalmente hay algo que Dios nos quiere decir. Y aunque nosotros no somos apedreados probablemente físicamente por nosotros seguir al Padre, somos apedreados por el infierno y emocionalmente. Somos apedreados por las situaciones que nos vienen. Somos apedreados por las situaciones que nos debilitan. Y tenemos que ser como Esteban. Tenemos que entonces poder escuchar la voz de Dios y poder ver a Cristo sentado, al Padre sentado diciéndonos: tranquilo, ten calma, yo soy tu proveedor, tranquilo, ten calma, yo te tengo de mi mano, tranquilo, ten calma, esto va a pasar y la gloria venidera será mejor, la gloria que viene será mejor. La bendición que viene traerá mejor. Oye, como Esteban tenemos que mirar al cielo y ver a Jesús diciéndonos: ten calma, yo vine a perdonar, yo vine a salvar, yo vine a restaurar, ten calma, yo vine a cumplir lo que promete, ten calma. Con esto quiero terminar en 10 minutos. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la historia de Nehemías. Probablemente la han escuchado, probablemente algunos no la han escuchado. Pero dice la Biblia en el libro de Nehemías, y no lo vamos a leer completo, pero la Biblia habla específicamente, ¿verdad? Los primeros 4 capítulos. Nehemías era el copero del rey
judío, copero del rey Artajerjes en aquel tiempo, ¿verdad? Y dice la Biblia que él vivía en esa fortaleza, era copero del rey, allí estaba. Pero llegó un momento, dice en el 9º mes del año judío, y cuando busco, dice Quisleo, y cuando busco el significado de Quisleo, habla de que en ese calendario judío, si fuéramos a traducirlo a nuestro calendario, muchas gracias, estamos hablando de noviembre y diciembre. Y nosotros estamos a punto de llegar a noviembre. Y en el mes de noviembre le llega una noticia a Nehemías por su hermano Ananías, que le dice: el pueblo de Judá está sufriendo. La desgracia ha venido sobre el pueblo. Los muros de Jerusalén han sido destruidos. Las puertas han sido consumidas por el fuego. Probablemente esta mala noticia de Nehemías pudiera parecer a una mala noticia similar a la que pueda estar pasando alguna familia hoy. Mala noticia. Parecía ver que todo está acabado en el pueblo. Los muros cayeron, todo se quemó, ha llegado la desgracia. Pero para Nehemías, su decisión, su acción, su manera de internalizar la noticia fue: llegó el momento de actuar. Pero la Biblia me enseña que Nehemías no simplemente se paró y actuó. La Biblia a mí me enseña que Nehemías, después que escuchó lo que pasó, fue al Señor y pidió dirección. Cuando nos llega la mala noticia, Dios nos está diciendo: lo primero que yo busco que tú hagas, lo que separa al hijo de Dios del hombre secular, es que el hijo de Dios, en medio de malas noticias, lo primero que hace es que viene a mí y busca mi dirección. Nehemías fue y pidió dirección al Señor. Y dice la Biblia que pidió dirección, pero también le recordó a Dios la promesa de su pueblo. Y sabes que a Dios no le molesta que tú le recuerdes a Dios en medio de tu angustia lo que Dios prometió para ti, para tu casa. Todo lo contrario, Dios necesita saber que tú lo tienes muy presente en ti, porque a Él no se le ha olvidado. Dice la Biblia que Nehemías se presentó ante el Padre, pidió y escuchó las instrucciones del Padre, escuchó la voz. Nuestro Padre se encargó de preparar el ambiente, porque Nehemías no podría simplemente irse. Habían unos pasos que habían que seguir. Había un orden. Nehemías se debía al rey. Así que había un orden. Nehemías necesitaba favor y gracia para cuando se presentara ante el rey, tuviera favor y gracia para poder ir a llevar a ayudar a su pueblo. Cuando tú y yo decidimos calmarnos en medio de la noticia, y en vez de llamar a Raimundo y a todo el mundo a contarle lo que está pasando, para ver qué opinan los demás, que no es malo y no me malinterpretes, pero a Dios no le interesa que tú busques opiniones de los demás. Dios dice: sí, conéctate a un sabio que te diga, conéctate a alguien entendido que te oriente, que te dé la mano, que te dé la palmada, que te conteste una pregunta, pero primero pregúntame a mí. Pero primero pregúntame por qué te llegó la mala noticia. ¿Por qué te llegó el caos? ¿Por qué se derribaron los muros? Permíteme decirte lo que quiero hacer. Dios abrió las puertas necesarias y provocó el permiso del rey. Y Nehemías provocó el permiso del rey para poder ir a Judá, a Jerusalén. En el capítulo 2, el rey le pregunta a Nehemías:
pero ¿y cómo te puedo ayudar? ¿Estás triste? Él le contesta, ¿cómo puedo estar alegre? Todos conocemos la historia. Si el pueblo allá está en desgracia, mi pueblo allá está sufriendo. Y el rey le pregunta, ¿y cómo yo te puedo ayudar? Dice la Biblia que Nehemías oró. Si Nehemías no oraba, se le iba a quedar algo de lo que él necesitaba pedir. Si Nehemías no oraba, la petición se iba a quedar a mitad y probablemente se le quedaba de pedir la carta más importante para que no lo mataran en el camino. Si lo traemos a nuestra vida de hoy, vivimos tan acelerados, vivimos tan moviéndonos a prisa y tenemos tantas voces hablándonos, nuestra conciencia, lo que debe ser mejor, el enemigo por el otro lado, acusándonos o diciéndonos cómo deben ser las cosas o por qué no las merecemos, que perdemos de perspectiva la voz de Dios. Dice el versículo 8 que el rey le concedió la petición a Nehemías, y me gusta cuando dice, Nehemías reconoce que era por la mano bondadosa de Dios que estaba sobre él. Y dice la Biblia que Nehemías se fue, llegó allá. No puedo entender, y esto venía a mi mente, yo decía, yo me imagino todo un pueblo mirando las murallas destruidas. Yo me imagino todo un pueblo llorando, el que estaban desprotegidos. Cuando tenemos murallas, podemos, ¿verdad?, mencionar puertas. De alguna forma en nuestra casa cerramos la puerta y ¿qué provocamos? Seguridad, ¿cierto? Evitamos que alguien entre a hacernos daño, a hacer daño a nuestra familia. Eso tipifica la puerta cuando la cerramos en nuestra casa, cuando cerramos las ventanas y viene un huracán y ponemos paneles. ¿Qué estamos provocando? Evitar que el agua llegue a nuestra casa y nos llene la casa. Bueno, las murallas en aquel momento, al haber estado en el piso, les gritaba al pueblo judío que estaban desprotegidos, que no había esperanza. Y no hubo uno que se levantara y dijera, lo que ven mis ojos naturales no es lo que me dice la voz del Señor. Mis ojos naturales están viendo murallas en el piso. La voz del Espíritu Santo está diciendo, fortalezco las murallas más que nunca. Mis ojos naturales están viendo las piedras bien quemadas. La voz del Espíritu Santo me está diciendo, tranquilo, de lo más vil y menospreciado, de lo que no sirve yo levanto, de lo que no sirve yo restauro. Pero allí no hubo nadie que se levantara, que viera lo que Dios quería que viera. Tuvo que salir Nehemías de donde estaba a animar a un pueblo. ¿Somos nosotros el Nehemías de este tiempo? Ante tantas murallas rotas, ante tantas murallas en el piso, en nuestra misma iglesia, en nuestras mismas familias, en nuestra misma ciudad, en nuestro mismo trabajo. Somos nosotros el Nehemías que dice, levantémonos, recobremos fuerza. Es hora de construir las murallas, es hora de proteger nuestra ciudad. ¿Eres tú y yo ese Nehemías? Para eso necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Dice la Biblia que Nehemías comenzó a construir, y como el enemigo no quería que la construcción se llevara a cabo, comenzaron a enviar información, a enviar mensajes, nuevamente voces. ¿Se cree este pueblo que va a poder construir estas murallas en un día? ¿Se cree este pueblo que va a poder, que le vamos a permitir construir? ¿Se cree este pueblo que tiene salvación? Primero los destruimos, primero los acabamos. Y comenzó el enemigo a enviar palabras de desaliento, a enviar palabras de confusión, a enviar palabras de miedo. ¿Parece eso a nuestra realidad de hoy? Cuando tú y yo nos paramos y decimos, hoy me levanto con más fuerza que nunca, hoy me levanto para sacudir el infierno, hoy me levanto a favor de mi familia. Es que es más fácil creer en las maldiciones generacionales. Es que es más fácil creer que porque papá lo hizo, yo lo hice, ni modo me tocó. Es que es más fácil creer que mi destino va conectado al destino de mi familia. Es más fácil creer
en cualquier voz y no en la voz que te dice: construyamos la muralla juntos. Quiero darte seguridad. Quiero darle seguridad a tu casa. Vine a salvar a tu familia. Vine a restaurar tu matrimonio. Vine a restaurar a tus hijos. Vine a restaurar tu vida. Vine a arrancar tu dolor. Vine a traerte una paz que servirá como muralla para que ningún dardo del infierno te toque. Vine a restaurar tu mente de tal forma que comenzarás a pensar como yo quiero que piense. Vine a restaurar tu casa de tal forma que vivirás en felicidad plena como yo quiero que viva. Vine a restaurarte. Dice la Biblia que habían unos hijos del diablo llamados Sanbalat y Tobías, que buscaron mil formas por atrasar, por parar la obra. Y se enojaban tantísimo. A mí me gusta porque la Biblia dice que se enojaban muchísimos. O sea que el coraje que tenía el infierno. Y te lo hablo como infierno, ¿sabes por qué? Porque Tobías y Sanbalat representan eso. No representan el hermano, representan el infierno que sí, a veces usa al hermano. Representa el infierno que busca la división, que a veces usa al que no está conectado con Dios. Y dice que hacían mucho ruido. Y dice que los mandaron a parar la obra, pero el pueblo cogió ánimo, construyó hasta mitad. Pero tanto estuvo el mensaje de desencanto, de miedo, el mensaje que les causaba temor. Tanto fue el mensaje de paren, de ustedes no lo van a lograr, de ustedes no van a alcanzar su destino, ustedes no van a alcanzar construir esta muralla, que el pueblo comenzó a ver lo que faltaba. Y comenzó a darse cuenta de que jamás iban a terminar porque todavía faltaba muchísimo para construir la muralla. No era eso lo que estaban mirando. Ya se estaban cansando de las voces y estaban permitiendo que esas voces le empezaran a permitir ver lo que no estaban viendo: la debilidad del hombre. La realidad natural que decía que era imposible construir esa muralla. Sabes que las voces del infierno, sabes que las voces de nuestra carne buscan paralizarnos. Buscan evitar que construyamos la muralla de protección. Y cuando hablo de muralla, hablo de propósito, hablo de plenitud, hablo de lo que Dios quiere para nuestras vidas, para nuestra familia. Iglesia, es tiempo que construyamos murallas de protección. Es tiempo que guardemos nuestra casa. Es tiempo que guardemos nuestra familia. Es tiempo que guardemos a CIF. Es tiempo que de nuestra boca salga bendición. Es tiempo que callemos lo que no edifica. Nosotros tenemos que crear murallas de protección para poder ser efectivos, para poder ser hospital para el enfermo, para poder ser medio de restauración para las familias que se caen. Nosotros tenemos que empezar a escuchar la voz correcta. Nosotros tenemos que comenzar a escuchar al Padre. Y tenemos que empezar a construir esas murallas para que nada de lo que no es de Dios penetre en nuestra vida, penetre en nuestra casa, penetre en nuestra iglesia. Dice la Biblia que llega un momento que tanto era el ruido que Nehemías se paró y fue y dice que examinó el área, examinó el lugar, examinó el territorio, examinó la situación y comenzó a llamar a los nobles, gobernantes y al resto del pueblo y les dijo: tranquilos y no tengan miedo, anímense en que vamos a seguir trabajando, pero vamos a cambiar de estrategia. Y dice la Biblia que con una mano que trabajaban y con la otra que hacían, tenían una espada en la mano. Yo no sé si tú estás en el momento donde te está tocando hacer fuerza.
Pero si te toca tener que trabajar con una mano y velar con la otra, hermano, no permitamos que el enemigo traspase nuestro territorio. Si te está tocando con una mano trabajar y con la otra levantar tu espada, ataca al infierno, ataca lo que te quiere paralizar. Dios nos está mandando a trabajar, a construir la muralla de salvación. Satanás no está jugando. Satanás vino a destruirnos. Él vino a robarnos la salvación. Hoy lo estamos dejando como si nada. Estamos viviendo la vida como si Cristo no viniera. Estamos permitiendo que Satanás nos robe nuestra familia. No puede ser que los jóvenes estén con ansiedad. No puede ser que nuestros niños estén perturbados mentalmente. No puede ser que nuestras familias se estén destruyendo. Pero si nosotros no lo entendemos y empezamos a conectar nuestra voz, todo comienza por escuchar la voz correcta. Todo comienza por escuchar la voz correcta. Y yo te pregunto, ¿qué voz tú estás escuchando? Porque si no te da paz, si te está llevando de error en error, si te está llevando de situación en situación, si te está llevando de problema en problema, si donde quiera que te paras, lo único que tiene que salir de tu boca son los ataques del infierno, porque sientes que es todo lo que vives, no estás escuchando la voz. Porque la Biblia habla claro cuando dice: tranquilos, yo sé que van a tener guerra. Tranquilos, yo sé que van a tener aflicción. Tranquilos, yo sé que allá en la tierra, como no es el área que yo construí para ustedes, como el hábitat donde ustedes están no es lo que yo creé para ustedes. Ustedes están ahí pero no pertenecen a ese lugar. Tranquilo, porque yo sé que va a ser difícil. Porque el venir a los caminos del Señor o tener a Cristo no significa que todo va a ser más fácil. ¿Sabe lo que sí significa? Que siempre nos va a dar la victoria. ¿Sabe lo que sí significa? Que podemos tener paz. ¿Sabe lo que sí significa? Que podemos tener claridad para tomar las decisiones más correctas. ¿Sabe lo que sí significa? Que podemos vencer al infierno, que podemos cercar a nuestra familia, que podemos cercar nuestros matrimonios, que esta iglesia puede crecer en plenitud, que podemos alcanzar más familias que tanto nos necesitan. Eso significa escuchar la voz de Dios. Sanballat y Tobías tuvieron que cambiar de estrategia, y a veces esas voces cambiarían de estrategia. Esas voces cambian de estrategia, y si no le sirve lo que te está diciendo, va a cambiar de estrategia. Y tú vas a poder identificar qué voz estás escuchando cuando haces silencios y vienes ante el Señor. Sanballat y Tobías no les sirvió el rumor, no les sirvió las amenazas, y empezaron a enviarle cartas a Nehemías y empezaron a enviarle mensajeros. Ven que te quiero ayudar. Ven que si el rey se entera te va a matar. Ven que están diciendo que tú quieres ser el próximo rey. Ven. Formas de amedrentar. Tuvieron que cambiar de estrategia tratando de confundir a Nehemías, porque si paraban a Nehemías, paraban la obra. Y con esto les voy a decir: cubrámonos unos a otros. Cubramos a nuestros pastores. Cubramos a los líderes, pastores de esta casa. Nosotros tenemos que aprender a cubrirlos en oración. Nosotros tenemos que aprender a cubrir nuestros líderes en oración, a sus familias en oración, porque el enemigo viene a destruir. Y si desune pastores, y si desune familias pastorales, la iglesia de Dios se afecta. Esta gente sabía que si Nehemías se agotaba, que si Nehemías se asustaba y regresaba de donde debía estar, según ellos, no se terminaba de construir el muro. Entonces yo vengo a hablarte no tan solo de tu muro familiar. Yo vengo a hablarte de que cuando nosotros oramos por nuestros pastores, nosotros estamos construyendo muros por la casa CIF. Y este ministerio es poderoso.
Nuestra misión es restaurar vidas. Nuestra misión es alcanzar vidas. Nuestra misión es ser solución para el que llega a esta casa. Pero para eso tenemos que cubrirnos las espaldas. Para eso tenemos que hablar un solo lenguaje. Para eso tenemos que amar con pasión esta obra y amar al ser humano que Dios puso al frente, amar a los pastores que están en esta casa, amar cada líder. Trabajemos juntos, iglesia de Dios. Es tiempo de construir murallas, es tiempo de vivir en plenitud, es tiempo de vivir en abundancia. Y sonará como cliché, y a veces no entendemos cuando se pide, y pensamos que es una carga. Pero lo que nos están enseñando, que el dar de mil formas, no tan solo económico, trae abundancia a tu vida. El darle de nuestro tiempo a Dios trae paz a tu vida, trae bendición a tu casa. Y todo eso lo dice la palabra. Pero es más fácil escuchar el video, y es más fácil leer en Facebook, y es más fácil escuchar la opinión de los demás. Es más fácil desencantarnos con lo que nos dijeron. Cuando escuchemos lo que no es de Dios, vete a orar. Cuando lo que te están diciendo te chocó, te entristeció, vete a orar. No te muevas. No te muevas. Vete a orar. Cuando lo que te dijeron te está como que llevando a tomar una decisión incorrecta, vete a orar. Dile: Dios, háblame, quiero escuchar tu voz. Estoy escuchando la que me conviene, estoy escuchando mi razón, quiero escuchar tu voz. Jeremías 29:11, y con esto termino, dice, la Biblia nos dice en Jeremías: porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo para ti. Yo sé lo que pienso de ti. Yo dibujé tu vida. Yo dibujé tu ser. Y yo que te diseñé. Y yo que soy tu padre. Y yo que te creé. Y yo que te amo más que a nada en este mundo. Te repito una vez más que los pensamientos que tengo sobre ti son pensamientos de bien, son pensamientos de bendición, son pensamientos de paz, son pensamientos que te llevarán a una plenitud en Dios, son pensamientos que te llevarán a conquistar nuevas tierras. Y en Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, entonces hay que amarlo. Porque los pensamientos de Dios siguen siendo de bien, pero tenemos que amar. Entonces los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esa es la voz que tú tienes que escuchar. Me va a ir bien, pero tengo que amar a Dios. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. ¡Qué privilegio! Yo no sé si tú aprecias ser hermano de Jesucristo. Tú y yo no lo merecíamos. Tú y yo no merecíamos ser bendecidos. No porque no habíamos sido creados con intención del Padre, es porque nosotros escogimos pecar. Nosotros escogimos desconectarnos del Padre. Solo a través de Jesucristo fuimos reconectados. Nos volvieron a entregar nuestra identidad en Cristo y nos volvieron a conectar a nuestro Padre y diseñador a través de Jesucristo. Pero si tú y yo no aprendemos a escuchar la voz correcta, nos desconectamos. Pasó una vez. La diferencia es que ahora solo a través de Jesucristo es que podemos llegar al Padre. Así que Dios puso las reglas muy claras. Solo a través de mi Hijo Jesucristo, pero te dejo al Espíritu Santo para que te diga cómo. Solo a través de Jesucristo vives en plenitud, pero te dejo al Espíritu Santo para que te diga qué tienes que hacer. Solo a través de Jesucristo serás salvo, pero te dejo al Espíritu Santo para que te diga cómo lo puedes hacer. Dios quiere nuestro bien, iglesia, no nuestro mal.
CIF, Dios quiere nuestro bien y no nuestro mal. La intención de Dios es bendición y no maldición. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios hoy quiere que tú y yo internalicemos. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios.